comunes y nunca hubo exabruptos. Todo el amor que todavía estaba en el espíritu de Iraida Antonovna centrado en los niños. Ella buscó en la poesía y la ciencia el alimento para el corazón y la mente, que no pude conseguir en el amor conyugal, el resto asumió una afable discreción. Helen se tomó la cabeza entre las manos. Tu vida también lo fue así. ¿Cuándo sería capaz de disciplinarse lo suficiente, naturaleza sublevada, sofocando los impulsos del corazón apasionado por llevar esta vida pasiva? Sintiéndose cansada, Helen llamó a Sara, le ordenó que se peinó para dormir, se puso la bata y se acostó en el sofá. Esta vez, no cerró la puerta. Fue tomado por un sentimiento de indescriptible apatía e incluso indiferencia, o el evento de ese día ahora parecía menos trágico, pero la vida y el futuro parecían absolutamente repulsivos. Después de despertarse, cerca de las 10 de la mañana, Evgeny Pavlovich, sombrío y serio, emprendió de nuevo el duro peregrinación al tocador de la otra mitad. La puerta abierta dio espera que la tormenta estaba pasando. Hacia viendo a Helen acostada en el sofá, con los ojos cerrados, se acercó y tartamudeó, presionando sus labios contra la mano de su esposa, perdóname querida. Esa fue una estupidez indigna. Te juro que no volverá a suceder. Helen estaba tan inconsciente que no había escuchado los pasos de su esposo, amortiguado por la gruesa alfombra. Sacado repentinamente de propios pensamientos, se estremeció y se levantó. Llegara hora de activar los mayores motores del mundo conyugal, el perdón, la indulgencia fingida y la fe en el arrepentimiento, desafortunadamente pasajero. La hiel y la ira que hervía en ella, por la ofensa recibida, le apretaron la garganta. Sin embargo, soportó los besos de los maridos, escuchaba en silencio las explicaciones y promesas en él. Que no creía. Cuando, finalmente, Yevgeny Pavlovich cuando se le preguntó si lo perdonaba, ella respondió escuetamente, sí. Su tono era incierto y evitaba la mirada del varón. Sin embargo, ese sí le valió caricias ardientes y renovadas promesas durante el té. El varón colmó a su esposa con la mayor atenciones, pero Helen todavía estaba bajo la peor parte del descubrimiento reciente, darle el debido valor. Sin duda, durante sus visitas todos los días a su ama, era aún más amable, y en todo caso, más sincero. Alegando un dolor de cabeza nervioso, Helen dijo que me gustaría ir a dormir, con lo que Yevgeny Pavlovich se apresuró. En estar de acuerdo, aunque muy satisfecho con el feliz desenlace de la aventura escandalosa en la que había sido sorprendido en el acto, se sintió cansado. Entonces, tan pronto como se acostó, inmediatamente se durmió. De los justos al día siguiente, después del desayuno, durante el cual se simplemente encantador, el barn de Clark tenía que ir a servicio un poco antes. Hará las paces con esa criatura y se reirá de mí, pensó Helen, y la sangre se le subió a la cabeza. Desafortunadamente, ya no había paz mental y la confianza desaparecido ahora la partida de cada marido que ella consideraría como la traición y cada palabra una mentira. Dios mío. ¿Cómo podría vivir para siempre torturado por la sospecha y los celos, sofocándome de rabia, escondiendo el desprecio que no pude jugar en la cara del que lo provocó? Ella vio el infierno frente a ella tan terrible que a veces hasta la muerte le parecía preferible. Para Helen, las horas parecían interminables. Nada la distrajo, ni lectura ni escultura, ni el perro ni el canario domesticado. Traidor. Mentiroso. Miserable, escapó de sus labios, mientras jugaba con el loro. Y cuando el pájaro repitió la frase, Helen sonrió involuntariamente. De repente recordó que era viernes y que le prometió a Inna que almorzarían juntas. Todavía era temprano, pero... Comenzó a vestirse, dejando a su marido la siguiente nota: si quieres almorzar con tus amigos, siéntete libre. Olvidé decirte que voy a almorzar con Inna y tarde en su casa. Poniéndose el sombrero, Helen se examinó en el espejo. Blanca era más linda que ella. Claro que no, solo le faltaba esa elegancia picante y ese cinismo alegre. En la casa de su amiga, Helen olvidó los pensamientos de que perturbado. Inna, jovial y llena de alegría, se apresuró a decirle el último chisme de la sociedad. Un poco más tarde, cuando la anfitriona salió a beber arreglos para el almuerzo, Helen, que estaba caminando tocador, vio en un rincón de la habitación un retrato enmarcado, en el que no se había fijado antes. Era una fotografía en color de dos mujeres jóvenes en traje típico. Uno de ellos, jovial y más lleno, estaba sentado, inclinado uno sobre un rastrillo, mientras que el otro, delicado y elegante, sostenía hierba y flores en su delantal.
Fue encantador, su carita infantil, delgada, con una sonrisa traviesa, iluminada por ojos grande, brillante y alegre, parecía la verdadera encarnación de primavera. La corona de flores silvestres en su cabello oscuro y los collares de cuentas de colores que adornaban su cuello, le quedaron muy bien. Escucha, Inna, ¿de quién es este retrato? Esta chica de pie se parece a la señora Baratov. Ella es ella misma, antes de casarse. Ella y mi hermana, Sonia, son grandes amigos. Cuando vivíamos en Pavlovsk, 3 de ellos tomó esta foto. Desde entonces, la pobre Iraida ha cambiado. Demasiado peso, ha adelgazado demasiado y, además, tiene un problema cardíaco. 3. Pavlovsk, ciudad rusa, cerca de San Petersburgo. Ellen examinó el retrato más de cerca. Sí, ese realmente era la condesa. Sin embargo, hoy, los ojos grandes grises ya no sonrean, la boca había adquirido una expresión seria y enérgico, el rostro se alargaba y parecía palidecer. Yo también estaré así dentro de unos años, cuando adquirir experiencia en el complejo arte de la simulación, la fe y el perdón. Pensó Ellen, con una sonrisa amarga e irónica. La llegada del admirador de Inna Samburov dio otro hacia tus pensamientos. La conversación se generalizó. El joven húsar no perdió tiempo y comenzó a cortejar a la bella baronesa con celo. Como era un interlocutor agradable, su conversación interesaba a Ellen. Todavía bajo la influencia de la ira oculta de su marido, ella lo trató con mayor cortesía de la que hubiera hecho en otra ocasión. La belleza, el león de los salones, utilizó todos sus trucos de seducción. Él ya se imaginaba a sí mismo como el conquistador de la virtuosa América, cuando, justo cuando se disponían a sentarse a la mesa almuerzo, sonó el timbre y Evgeny entró en la habitación. Pavlovich. El varón se disculpó por atreverse a llegar para almorzar sin invitación y explicó que se sentía muy solo en casa. Ah. Quiere demostrarme que no ha ido a ver a su ama, pensó. Elena. Como si no tuviera tiempo de verte por la mañana completo. Inna fingió satisfacción por la visita del varón, pero en realidad, constriñe el entorno, impidiendo, con su presencia y conversación, el diálogo de ambas parejas. A pesar de la animada conversación, Samburov estaba furioso por haberse visto obstaculizada casi en la recta final de la conquista. Inna y Anatoly y ellos también se sintieron molestos, porque la gira en la que estaban la planificación no iba a suceder. Solo después de que Inna dijo al húsar que el viaje solo se había pospuesto, y le prometió un nuevo encuentro con Ellen, su rostro se aclaró y él estrechó firmemente la mano de Yevgeny Pavlovich, cuando eso se fue con su esposa, quien se quejaba de dolor de cabeza. Esta es la verdadera amistad, pensó Ellen irónicamente, viendo los dos se dan la mano. Samburov solo piensa en poner cuernos en mi marido, y mi marido en retorcerse el cuello. Pero los malos y vengativos pensamientos ya se disipó y Ellen pensó con disgusto lo que ganaría cambiando el varón por húsar. Este bromista aburrido se entretenía con la disputa de las damas por conquistarla. Estaba interesado en mujeres casadas solo para tirarlas al barro y luego, cuando se cansó de ellos, los cambió por alguna leona del inframundo. Su descaro e inconstancia superaron incluso a los del varón. De hecho, para él no valdría la pena de caer. Pero yo ya sabía todo eso, pensó Ellen, con una sonrisa. Suspiro profundo. En mis conferencias, desenmascaré la males de los hombres, condenaba a las mujeres que se sentían amor y les aconsejó que arrancaran de sus corazones, como basura, sus opresores y traidores. Por lógica fría, pensé que era suficiente despreciar para ser libre, y que era muy fácil destruir el sentimiento condenado por la razón. Pero tenía que comprobarlo por mí mismo. Que la teoría y la práctica no son lo mismo. Desarraigar este sentimiento fatal es una operación muy peligrosa, si no mortal. Ahora, Ellen entendía mejor la oscuridad, el silencio y las mujeres distraídas que conocí en el refugio, que trabajaban mecánicamente, sin sonreír nunca, a pesar de tenerlo todo, cobijo, salario honesto y ahorro. Lógicamente, deberían estar felices. Y feliz. En un momento, Ellen incluso los consideró desagradecidos por la providencia y traidores, por lamentarse de su propio pasado, que solo merecía ser despreciado. Ahora me di cuenta de que esos lisiados morales dejaron sus almas y que su psique se vio gravemente afectada. No se quejaban, pero habían perdido interés en la vida. Eso incluso el cansancio moral se apoderó de Ellen. Ella quería dejar de pelear,
ser indiferente y tranquilo. Regresó a casa bajo el peso de este nuevo sentimiento y, por primera vez, sintió la necesidad de estar solo. Capítulo 16. A partir de ese día, la vida de casada de Ellen entró en un nuevo fase. Su marido seguía siendo amable y atento. Él realmente había roto con Blanche, quien en realidad lo molestaba. Además, uno de sus amigos pretendía quedarse con ella. El varón se había prometido a sí mismo no volver a hacer amigos nunca más. Pero, como sabes, el infierno está empedrado de buenas intenciones. No era fácil para un joven, apuesto, rico, acostumbrado a años de vida libre y disoluta, romper con el pasado de una vez por todas. Yevgeny Pavlovich ni siquiera consideró un pecado cometer, de una vez por todas, de vez en cuando, insignificantes deslices en sus obligaciones matrimonios, mientras Ellen no supiera nada. Por esa razón, tomó todas las precauciones para ocultar su pequeño escapadas permaneciendo afectuoso y amoroso con el esposa, pensó que estaba cumpliendo con su deber. Al mismo tiempo, Ellen hizo todo lo posible por seguir consejos de la condesa. Cariño sincero sustituido por discreción que escondía sus verdaderos sentimientos. Pero este disfraz no aguantó y cayó constantemente, mostrando en los celos, la sospecha y la rabia apagada de Ellen, que ya no confiaba en su marido y veía traición en todas sus acciones. A menudo, por su propia impetuosidad, dejaba escapar de las palabras ofensivas. A fines de enero, Artemiev regresó de su viaje y Ellen notó un cambio profundo en él. Vladimir Alexandrovich se convirtió silencioso, pensativo, evitaba la sociedad, se adentraba a literatura religiosa, leía obras espíritas y ocultistas que trataban más allá del mundo. Visitaba a su hija con frecuencia, almorzando o pasando el tardes con ella, pero se negó rotundamente a visitarla cuando tenía invitados. Artemiev era un buen observador y notó que la relación entre los cónyuges cambió para peor, entre ellos se establecía una tensión de rivalidad oculta, menos evidente en Evgeny, pero notorio en Ellen. Ella sí lo hizo desafiantemente frío o irónicamente malo y fue su sospecha evidente. Una tarde, padre e hija estaban sentados solos, para varón almorzaron en casa de un amigo, y tomaron café en el tocador de la joven anfitriona. Artemiev observaba con tristeza y lástima el nerviosismo y la oscura preocupación de Ellen. Finalmente, interrumpiendo un pesado y largo silencio, la tomó de la mano y le preguntó. Afectuosamente, ¿qué tienes, Elena? Es evidente que es infeliz. ¿Será que confía en mí lo suficiente como para revelar todo eso pasó entre ustedes? Pasó lo que estaba previsto, es decir, que yo no estaba criado para ser un esclavo sumiso. Pero con mucho gusto lo haré decirte todo lo que me aflige, porque eres mi único pariente en el mundo. Ellen tomó la mano de su padre y se la llevó a los labios. Gracias, querida, por tu amor, que no soy valioso. Me parece que excluye injustamente a Evgeny de lista de tus familiares. Es frívolo y le gusta vivir suelto, pero en realidad es honesto y bueno. Si consigues conducirlo con amor y paciencia, al final creará juicio. No tengo grandes esperanzas en eso. Además, Evgeny no me quiere como a mí me gustaría y como yo lo amo, es decir, es todo o nada. A veces lo complazco, pero él busca pasión en su mujer, no un afecto tranquilo. Entonces, para nosotros, una separación tendría más sentido. ¿Qué estás diciendo, Elena? ¿Cómo puedes pensar en abandonar su puesto y destruir una vida que apenas es, a partir de? Créanme, una separación la haría doblemente infeliz, porque lo amas. ¿Qué puedo hacer? Perdí toda confianza en él y no puedo aplicar la condescendencia y el desinterés que tú y Madame Baratov me aconseja. No encuentro el tono voz apropiada, siento que en todo momento mi mirada y mi voz no coincide con mis palabras. Acabo de pasar lástima. Artemiev suspiró. Está bien, hija mía, realmente no estás en encontrar el tono adecuado, pero lo conseguirás con el tiempo. Ellen se enderezó, su mirada llameante y sus mejillas oscureciéndose. De fuerte rubor. No, papá, dijo con la voz entrecortada. Solo el disgusto, el odio y el desprecio son fáciles. Él puede devolverme la paz que perdí, ¿puedes recompensarme por las constantes, sufrimientos y pensamientos infernales que me torturan? ¿Será que una vez fue quien debió ser, es decir, mi fiel compañero, compartiendo todo conmigo, para el yo? Desempeñando un papel idéntico al de sus amantes, con la diferencia que yo no puedo ser abandonado o expulsado. ¿Qué clase de vida es esta,
hecha de eternas traiciones y sospechas. Artemiev negó con la cabeza y una leve sonrisa pasó por su rostro. Su rostro. No deberías ser tan celoso y preocuparte tanto. Con tonterías pasajeras. En el estado de ánimo melancólico te encuentras, tal vez termines imaginando cosas que la realidad ni siquiera existe. ¿Yo, imaginando cosas? Espera y cálmate. Solo supongo que puedes estar equivocado. Ay, Elena. ¿Por qué no pides prestado un poco de equilibrio y tranquilidad de Iraida Antonovna? Oh. Como premio a su victoria lleva con sus 6 años de sufrimiento y una grave enfermedad del corazón, impugnada Elena, con amargura. Tal vez en 6 años, si no me lo dices. Separarse o morir antes de eso, también me sale esto indiferencia y tranquilidad y adaptarme a ese ambiente cálido, donde los cónyuges viven juntos como buenos amigos. Baratov y esposa son casi extraños entre sí, viven bajo el mismo techo, pero no la misma vida. Apuesto a la condesa mantiene la misma discreción afable en su dormitorio que actúa en salones, frente a extraños. A Vsevolod-Dmitrievich, un buen cigarro sin duda vale más que la esposa. Sin embargo, ¿quién merece más amor y respeto que esa mujer pura y encantadora, que se destaca por ella inteligencia? Es cierto, Madame Baratov tiene una mente profunda. Y agudo, a esto añade un temperamento tranquilo y una frialdad innata. Ella no tiene el corazón de fuego y la cabeza pequeña terquedad de mi hija. Puede que te equivoques, pensando que solo frialdad de temperamento le da a Iraida Antonovna el autocontrol que admiramos una vez. Cuando dije eso, sentí absolutamente indiferente a Evgeny. Ella preguntó con una sonrisa, ¿cuando el varón no regresa a casa a tiempo hábito, miras el reloj y duermes mal? Cuando le confesé que sí, ella agregó, entiende, querida, cuando ya no miro el reloj. Programar su salida y regreso, cuando empieza a almorzar y cena con apetito en su ausencia, solo entonces puedes decir quién se cura de la fiebre debilitante que causan los celos. Por lo tanto, fue necesario sufrir y repensar mucho para definir, como precisamente, este terrible mal. Sí, eso fue dicho sutil y ácidamente. Asimismo, insisto en decir que la condesa tiene un carácter frío. Nunca vi el fuego de la pasión en tus ojos. Nunca la has visto cuidar a los niños. En ese momento, tus ojos brillan con un sentimiento tan profundo y ardiente lo que equivale a cualquier pasión. Tal vez, querida, Dios también te dará un angelito, sobre el que derramará su amor, ocupándose plenamente y apartándose de lo amargo y dañino pensamientos, comentó Artemiev, apretando la mano de su hija. Elena se encendió. No es no. No quiero eso. No veo placer en cuidar a los niños mientras me ponen cuernos. No quiero tener un muchacho, porque odio a todos los hombres. No quiero educar a un tirano y malhechor más. Menos quiero tener una hija. Me regañaría a mí mismo por engendrar una criatura sin futuro, el que nada puede proteger del amor fatal, ese sentimiento traicionero que la arrojará, indefensa, en brazos de algún egoísta depravado. Este, a su vez, se burlará de ella, profanará su alma. Y la condenará a vegetar en el cumplimiento de su función de madre y esposa. En otras palabras, él la hará sufrir, un objeto muy útil, pero totalmente sin personalidad, como una olla o un par de botas. Todo esto puede ser mucho alto, pero es poco atractivo. Helen tamborileó nerviosamente con el pie y apretó los puños. ¿Cómo puede una mujer inteligente soportar tanto limitación las cuestiones de la vida?, señaló Vladimir Alexandrevich con insatisfacción. Me encantaría que tú convertirse en madre, porque con esta mala relación con su esposo, ella va a estar sola cuando la deje. ¿Me vas a dejar? ¿Por qué? Elena preguntó, poniéndose pálido. Porque siento una gran necesidad de aislamiento y reflexión. Quisiera expiar mi pasado pecaminoso, arrepentirse y pagar mis pecados ante Dios. No puedo repararlos antes que el difunto, que 2 veces probó yo el indudable existencia de vida más allá de la tumba. Aquí, en medio de la agitación mundano, no puedo aislarme como quisiera. Por lo tanto, para dedicarme enteramente al arrepentimiento y a la oración, decidí convertirse en monje. Ya he pasado algunos meses en un monasterio en el afueras de Moscú, donde pretendo entrar. No es no, eso es una locura, es imposible. Elena tartamudeó, fuera de sí. ¿Por qué no? Tengo más de 50 y cerca de vejez, no tengo nada de que arrepentirme,
porque he vaciado por completo la copa de los placeres de la vida. Era necesario que la providencia me castigara por su mano, para que el velo de mi orgullo cayera y acabar con la sed insaciable de placeres. Ahora que mis ojos abierto, creo que es justo dedicar el tiempo a la oración y al arrepentimiento. Resto de los días de un gran pecador como yo. En mi conciencia, pesa la muerte del ser más querido y también tu vida, desviado del camino natural a causa de mi comportamiento criminal. Si hubieras crecido en la casa paterno, sería totalmente diferente y las inevitables concesiones, tu situación actual sería menos dolorosa. No, papá. No te culpes por nada hacia mí. No, déjame. No puedo aceptarte como monje. Sería el aunque mueras. Ellen, entre lágrimas, saltó sobre el cuello de su padre y lo cubrió con besos. Querida, ¿quieres que renuncie a un deseo indispensable? Te juro que es muy difícil para mí quedarme aquí, en el en medio de esta sociedad que ya no soporto. Pero puedes aislarte en cualquier lugar y dedicarte allí al estudio y a la meditación, que elevan el espíritu y ensanchan nuestra visión del mundo mucho más que el estrecho clericalismo de una vida monástica. Vi, en tu cuarto, obras sobre el espiritismo y ocultismo. Estudia esta interesante ciencia que te revelará un mundo invisible, y tal vez te dará la posibilidad de entrar en contacto directo con el espíritu de la Madre. Expiar tus pecados y hacer el bien es posible en cualquier lugar, porque la desgracia y la infelicidad se esparcen en abundancia por todas partes. Incluso puedes tomar una vida monástico sin ser enclaustrado, sujeto a regímenes agotadoras y limitaciones espirituales que, con el tiempo, ciertamente se volvería intolerable. Escucha lo que tengo que proponerte. Vayamos juntos a Boston. Allí, en centro del movimiento espiritista, encontrarás médiums poderosos poderes que facilitarán el estudio de la región del más allá. Gran jardín. Allí, incluso encontrarás una hermosa biblioteca, como esa casa fue construida por un inglés que estudió magia, considerado loco. Cuando murió en una expedición, compré el chalet con todos los muebles. ¿Y entonces? ¿Aceptado? Verás cómo viviremos feliz allí. Creo que incluso mamá estará complacida si vas y rezas. Sobre su tumba, concluyó Ellen, abrazando a su padre y apoyándose en cabeza en tu cara. Visiblemente conmovido, Artemiev apretó a su hija contra su pecho. En él sus palabras tenían mucho de verdad. Su alma, oscurecida por los pecados y torturada por el remordimiento, anhelaba la luz. Miles de preguntas se amontonaban en su cabeza, pero en el fondo era demasiado independiente para encontrar la solución de sus problemas dentro de los estrechos confines de la vida monástica. Que así sea, dijo, después de un breve silencio. Estoy de acuerdo con tu propuesta y dejo de ser monje, pero en siguiente condición. Me voy a Boston solo mientras tú promete permanecer en su puesto, hacer todo lo posible para reconciliar con Evgeny y hazte la vida más llevadera. Sin embargo, si te convences de que no puedes mantener una convivencia digna, escríbeme y juntos decidiremos cómo acto. El ruido de la tripulación deteniéndose en la puerta le impidió para contestar, y ella corrió hacia la ventana. Evgeny ha llegado, dijo Ellen, mirando por la ventana. Bueno, papá, me voy. Dile que fui a la casa de la señora Baratov. Eso no será mentira, porque voy a probar uno vestido, y luego visitaré a Iraida Antonovna, quien es enfermizo. Quédate aquí. Vuelvo para el té. Le lanzó un beso a su padre y se fue sin esperar respuesta. Unos minutos más tarde, el varón entró en la habitación. ¿Estás solo, Vladimir? Pensé que Ellen estaba aquí, dijo, estrechando la mano de su suegro. Ella se acaba de ir. Fue a la casa de la señora Baratov. ¿Quién? Está enfermo. Evgeny Pavlovich se tiró en el sofá y encendió un cigarro. No entiendo qué placer encuentra mi esposa en compañía de la condesa. Detesto su ostensible frialdad y su manera de mirar a todos con aire de superioridad. Ella es muy extraña y su influencia podría ser dañina para Ellen. Está usted equivocado. Sería genial si Ellen pudiera adquirir el aplomo y la calma de la señora Baratov, que el señor conde es el primero en alabar. Oh. Ella no lo avergüenza, lo cual creo que es absolutamente justo. Pero por otro lado,
están tan interesados el uno en el otro. Cuanto le interesa a esta casa la casa de enfrente. Esa es una de las buenas cualidades de Iraida Antonovna, y no puedes estar en desacuerdo con eso. Pero dejemos a la condesa en paz y hablemos de ti. Entonces, poniendo su mano sobre el hombro de su yerno, Vladimir Alexandrovich agregó, me temo que tu vida de casada tampoco es un mar de turbulencias. Rosas, de verdad, ni siquiera podemos hablar de rosas, dijo Evgeny Pavlovich, tirando su cigarro con un gesto de insatisfacción. Es difícil para mí hablar de su hija, como Helen tiene un carácter que puede agotar la paciencia de una persona. Santo, no puedo concebir la clase de marido que quiere. Alguien como un cachorro llevado en una cadena, o un marioneta controlada por cuerdas. En su opinión, su esposo debe estar atado a su falda, sin otra ocupación que admírala y cortejala como a un novio. Tan pronto como me detengo corresponden a este ideal, inmediatamente comienzan los escándalos, lágrimas, regaños, ceño fruncido. Esto es un verdadero infierno para mí y diversión gratis para el hogar. Desaparece cuando llego y me deja almorzando solo, por sospechas, se muda del dormitorio al comienza el boudoir y las interminables escenas. Entiendes que este tipo de vida es insoportable. Amo a Elena demasiado. Tienes mi palabra, pero después de un año de vida matrimonio, no puedes estar coqueteando para siempre. Eso sería total. Estupidez en la vida íntima, pero ella no quiere entender que no puedo dejar de existir como individuo y renunciar a todo mis amistades naturalmente, sus demandas son exageradas. Pero, dime sinceramente, ¿nunca le diste razones sospechar de ti? ¿Alguna vez te han pillado infraganti? Yevgeny Pavlovich estaba un poco avergonzado. Sí, hubo algunos pequeños problemas de mi parte, pero lo peor de todo fue ese maldito caso. El barón habló de su relación con Blanche Clarvel, la ex su amistad con Helen y su desafortunada aparición en el momento de la pelea entre ellos. ¿Cómo se suponía que iba a saber que esa perra era amigo de mi esposa? Continuó Ravensburg irritado. Entré y boom. Sentí ganas de sumergirme piso cuando vi a Helen con mi nota en la mano y mi foto arrojado a tus pies. Vladimir Alexandrovich se echó a reír. De hecho, su situación fue trágica. ¿Cómo te escapaste? Traje a la esposa a casa y luego traté de arreglarlo. Todo. Helen fingió perdonarme, pero su comportamiento demuestra que guarda rencores, sospechas y celos hacia mí. Oh. Ella es demasiado celoso. Esto a veces es muy divertido, ella quiere mostrar indiferencia pero sus ojos arden de celos. Fue el turno de reír del varón. En un momento de irritación, incluso escribí y lo puse en mi bolsillo. De su chaqueta algunas notas sospechosas, que naturalmente desaparecido, mi encantadora esposa me regaló palabritas agrias e indirectas, nada halagadoras en relación con esta falsa correspondencia. Eso no estuvo bien por tu parte, amigo mío. Tú estás a atacar el fuego en lugar de apagarlo. Con el personaje de Helen, tales bromas pueden tener un resultado muy malo. Ella es impetuoso, desequilibrado, y lamentablemente, por mi culpa, recibió una educación muy extraña. Debes estar bien cuidadoso, paciente y sin burlarse de ella. Te juro que estoy tratando de volver a mis sentidos, voy a llegar temprano a casa, soy cariñosa, pero nada funciona. Mi único esperanza, mi mayor deseo, es tener un hijo. Eso lo cambiaría todo completamente y le daría a Helen una ocupación de ahorro. El anuncio del mayordomo de la llegada del conde Baratov impidió que Artemiev respondiera. Elegantemente vestida y alegre, el conde había venido a invitar a Yevgeny Pavlovich a un picnic, el programa era tan atractivo que el barón se emocionó, pero Vladimir Alexandrovich se negó rotundamente, a pesar de la insistencia de ambos. Mientras Evgeny Pavlovich se cambiaba de ropa, Artemiev preguntó por la salud de la condesa, ya que había oído que ella estaba enfermo. Oh. Solo tiene migraña y está un poco nerviosa. Respondió Baratov, despreocupado. Helen se quedó un rato en su habitación, y sin sospechar nada, quería pasar desapercibido por el pasillo de servicio. O el ruido de voces la detuvo en la puerta. Su esposo y el conde se preparaban para irse y trataban de convencer a Artemiev de acompañarlos. Helen se volvió enfadada, bajó las escaleras traseras y se fue, antes de que el barón y Baratov se fueran.
Asqueroso, vándalos, se están tentando unos a otros, sin una pizca de decencia y respeto, murmuró indignado. Iraida Antonovna recibió a Helen en el dormitorio, acostada en el cama después del baño. Lo siento, querida, para darte la bienvenida de esta manera, pero me alegro de que hayas venido, dijo, estrechándole la mano. Visitante y dirigiéndolo a su asiento. Helen preguntó por su salud y la admiró mentalmente. Belleza de la condesa, genuinamente sorprendida de cómo la Count podría preferir esas vulgares criaturas mercenarias que vino a su manera. De verdad, Iraida Antonovna parecía la verdadera encarnación de la gracia noble en su camisón de seda blanca con un gran cuello de encaje, su cabello lleno y suelto, la palidez del rostro delgado y el maravilloso y manos clásicas. Puedo ver por la mirada irritada que tenemos noticias, dijo el condesa, después de un breve silencio. No, nada ha cambiado. Mi amo y señor fue a festejar en algún lugar, junto con su esposo, quien la recogió en su casa. ¿Verdadero? ¿No sabías eso? No. Nunca le pregunto a mi esposo a dónde va o qué hace. No conozco el ambiente que frecuenta, porque no tiene nada que ver conmigo. Pero yo siempre le pregunto a mi marido a dónde va. ¿Y realmente crees que le sacas más provecho? Preguntó la condesa con una sonrisa irónica. ¿Crees que miente? Yo también lo creo, porque a menudo viaja en carruajes alquilados, de modo que nuestro cochero, no lo denuncies. Ver. Créeme y sigue mi ejemplo, no controlar, no espiar, no complicar lo que ya es demasiado complicado, y lo principal, perdonar y perdonar siempre. Trato de seguir tu método, pero no me siento mejor al respecto. Eso. Una vida hogareña, llena de mentiras e hipocresía, cuando no puedes desahogarte, es una vida privada de lo dulce y cálido sentimiento de complicidad, un verdadero infierno. A veces, me parece que la muerte, aun intencional, es preferible a este tipo de existencia. La condesa asintió. Es correcto. Morir es más fácil que vivir. ¿Pero lo hará? ¿Tenemos derecho a disponer del don sagrado de vida? Generalmente, una madre de familia cumple una severa déspota el deber que le impide abandonar a niños inocentes en ásperas manos de la renta o la tutela del padre, que nunca ha tiempo para ellos. Tan infeliz como era tu madre, ella no eligió la muerte, te cuidó, y naturalmente, me gustaría vivir aún más para no dejarla sola. Sin hijos, eres libre de manejar tu propia vida, pero en razón de los pequeños contratiempos, por muy amargos que hayan sido piénselo bien si no vale la pena enfrentarse a la gran responsabilidad de estudiar la religión y la comunicación con el mundo más allá. La vida es tan corta, tan frágil y nos arrastra con cosas tan enloquecedoras. Velocidad a la tumba, que, de verdad, es posible aguantar por encima de sus desgracias, sometiéndose con abnegación y paciencia a la misteriosa ley del karma, la ley de las pruebas y expiaciones, que inevitablemente se experimentan en cada existencia terrenal. Si consigues subir de esta manera, superando la resistencia a la leva, significará que el destino ha sido conquistado. A la victoria le traerá la paz y lo que ayer parecía cuestión de vida o muerte, parecerá una banalidad. Pero, para tal elevación es necesario renunciar a todos sentimientos humanos y reprimen todo en sí mismos. Sí, si nuestro destino ha de ser reprimido es porque no tenemos fuerza para resistir. Sin duda, no es fácil someterse a las desconocidas y severas leyes que nos rigen. Yo mismo, tampoco siempre he sido como me ves ahora. Vea aquí. Con una sonrisa triste, Iraida Antonovna se echó el pelo hacia atrás. Ojos oscuros y mostraba innumerables hilos plateados cerca de sus sienes. Esas canas son el premio al coraje espiritual, ganada en el campo de batalla de la vida y merecida por lucha interna. Al principio de mis decepciones, todo mi ser sufría bajo el yugo de una humillación inmerecida. La sangre salvaje se indignó y susurró venganza, pero la venganza sería tan bajo y sucio como la ofensa que había tomado. O el orgullo me detuvo, echó un espeso velo sobre mi herida, expuse y sellé mis labios, para que ninguno de los males las personas intencionales y vulgares a mi alrededor notaron mi sufrimiento. Entonces, en una de esas horas oscuras, cuando el espíritu reconoce su propia fuerza, un nervio invisible en mi corazón roto de repente me calmé y sentí como si desperté de una pesadilla agotadora. Ya no sufría, yo indignado ni odiado Vsevolod. Al contrario, lo amaba, pero ese sentimiento ya no existía. Era idéntico al anterior. Desde entonces, todo ha permanecido como es hasta hoy. Vivo en mi puesto,
cumpliendo sistemáticamente mis obligaciones y buscando la solución a los misterios de vida oculta, como existencia verdadera y eterna del espíritu. La condesa se animó. Su delgado rostro estaba más sonrojado por la inspiración y los grandes ojos brillaron más con el fuego del alma pura. Helen escuchaba todo, con la cabeza gacha. Luego, estrechando la mano de la señora Baratov, comentó amargamente: tu paz benéfica no es otra que la apatía de una vida vegetativa. Al igual que un ser mutilado nunca recupera completamente la salud, incluso un corazón herido no puede ser curado. ¿Vale la pena llevar esta existencia ingrata, teniendo en cuenta que incluso en el futuro no habrá solución? Pero cariño, tú sabías todo esto, y sin embargo decidió casarse. Como predicadora del paraíso sin Adán, tuvo ante tus ojos cientos de vidas destrozadas que encontraron paz en el refugio, e incluso un poco de felicidad. Así que sé valiente, a pesar de todo, cree en el futuro, como yo. Con su delicadeza innata, la condesa cambió de tema para un tema más alegre, y, poco a poco, empezaron a hablar de cosas mundano. Posteriormente, Iraida Antonovna invitó a Helen a tomar el té en el dormitorio. Cuando la baronesa se dispuso a partir, casi había recuperado su buen humor y se separaron como incluso amigos más cercanos. Ese buen humor, sin embargo, solo duró hasta que llegué a casa. O padre no estaba allí y Yevgeny Pavlovich aún no había regresado. Mientras vagaba abatida por las habitaciones vacías y envuelta en la oscuridad, Helen se sintió abrumada por un sentimiento desagradable, que aumentaba al llegar a la puerta del dormitorio, tenuemente iluminado por una lámpara. En todos rincones solo había silencio, vacío y oscuridad, el emblema de su vida solitaria. Sintiendo un temblor nervioso, ordenó a Sara que encendiera la lámpara en la cómoda y en el tocador. Entonces, cambiando el vestido con una bata blanca, despidió a la criada y fue a leer un poco, porque no tenía sueño. Pero pronto se cansó de la novela que estaba leyendo. Partida el libro, Helen estaba pensando en la conversación con la señora Baratov, y cuanto más pensaba en las palabras de la condesa, más su espíritu parecía envolverse en un crepúsculo gris. Decidió poner fin a los sueños de amor y que había llegado es hora de entender la realidad y adaptarse a ella. Para el tuyo esposo, parecía difícil y poco interesante estar ocupado con satisfacer su amor. Por lo tanto, este amor era innecesario, porque había medios más baratos de entretenimiento. Se requería de ella solo para no avergonzarlo, no cansarlo con escenas, lágrimas y exigencias, y vive tu vida, fingiendo ser feliz. Elena suspiró profundamente. Para alejar estas molestias pensamientos, decidió escribirle una carta a Nelly, ya que él había respondido a su última misiva. No pude encontrar el carta para volver a leerla y comenzó a hurgar en todos los cajones del escritorio. Encontró un estuche marroquí y un librito en encuadernación de lujo, con aplicaciones doradas. Abrió el caso y sacó un pequeño revólver. Miró sombríamente al instrumento mortal en su mano. Cada uno de esos pequeños tubos de acero contenían la muerte, es decir, la libertad, el fin de tristeza, los sufrimientos del orgullo herido y todo el infierno que hervía dentro de ella. Por primera vez en su mente surgió la idea del suicidio, atrayéndola como el fuego atrae a la polilla. Esta solución rápida para todos los problemas probó su mente impetuosa y valiente. Sin embargo, venció la tentación, puso el revólver de nuevo en el estuche y pensó, tirándolo en el cajón: siempre tendré esta salida si el paraíso sin Adán es una utopía, la muerte sin Adán es una realidad tangible. Helen volvió al dormitorio y se acostó, pero durmió siguió evitándola. Así que cogió un libro de fábulas, trabajos filosóficos, escritos por la señora Baratov, presentados por autor. A Helen le gustó el estilo literario de la condesa, hojeó el libro examinando las ilustraciones, también del autor, y comenzó a leer una de las fábulas, titulada O Amor, uno o Amor, este cuento, publicado originalmente en este libro en 1898. Más tarde fue agrupado con otros cuentos por Rochester en una colección y publicado en Francia en 1901 bajo el título Récits secrets, narrativas ocultas. En todas las épocas, los seres humanos han anhelado comunicarse con seres celestiales y genios que dirigen sus vidas. Con ese objetivo siempre intentaron penetrar los recintos donde, invisibles a los ojos de los simples mortales, residen los grandes directores que inspiran y dirigen las almas hacia grandes logros o por crímenes. Un alma, llamada Psique, se preparaba para dejar el cielo, desciende a la tierra y ponte la pesada cubierta de carne. Fue una alma femenina y por lo tanto curiosa. Por eso, antes de dejar tu patria celestial,
decidió probar todo juiciosamente, especialmente el amor, que todos en la tierra deben tener para poder alcanzar la dicha, que, sin embargo, trae más penas que alegrías. Ella tenía la intención de tomar el verdadero conocimiento sobre este extraño y traicionero sentimiento a veces sus hermanas terrenales. Luego partió, paseando por los alegres y fragantes avenidas del paraíso, adornadas con flores. En primer lugar, su atención se centró en un enorme templo, arquitectura etérea y especial. Este es el templo de las artes. Entra sin miedo. Mujer, aquí también son admitidos, dijo un pequeño querubín, sentado en el umbral y jugando con las flores. Psique vagó con curiosidad por el enorme edificio iluminado por relámpagos. Brillante, donde los genios en túnicas blancas se ocupaban obras artísticas. Acércate, hija terrenal, dijeron, saludándola con sonrisas. Una mujer es tan capaz como un hombre de entiende el arte y corónate con la estrella del genio. La dejaron admirar la belleza celestial debajo de todo aspectos. Empapado en tal perfección y constreñido por la necesidad de tener que dejar el cielo para descender a la humilde tierra, Psique expuso en estallidos armónicos todas sus alegrías y dolores terrenales, sus lamentos y nostalgias celestial. La pintura, que la miraba con una sonrisa, la iluminaba con luces de colores y dio vida a su obra. Entonces el genios de la poesía y la escultura besaron a Psique, y en su frente brilló la estrella de la inspiración celestial. Dejando el templo de las artes, Psique fue a una amplia zona, rodeada de árboles gigantes, donde había 6 pequeños templos, 3 a cada lado, todos adornados con emblemas. A su blancura las destacaba sobre el fondo oscuro de la espesa follaje. Entre estos templos, había un asombroso edificio, que superaba a todos los demás en sus dimensiones. Parecía hecho de oro y piedras preciosas. Los rayos que salían de las paredes iluminaban todo a su alrededor, como un sol. Sin embargo, el interior del edificio estaba oscuro y parecía estar sumergido. Es la morada de las 7 virtudes, explicó el genio que acompañó a Psique. Allí, en el primer templo, a la derecha, vive la justicia. Visítalo primero. Psique cruzó el umbral con respetuosa emoción, se inclinó profundamente ante una mujer de hermosa clásico, sentado en un trono de piedra. Su mirada era tan penetrante como fuego y las vestiduras resplandecían como rayos de luz. Acércate a la hija terrenal, dijo con voz metálica, colocando su mano sobre la cabeza inclinada de Saiki. Voy llena tu mente con mi aliento, para que juzgues con justicia a continuación. Pero utilizar este don sin la influencia, ira o pasión, pide a mis hermanas que te concedan tus regalos en el templo vecino. Sí que encontró a paciencia, dócil, aspecto delicado y triste. Este la abrazó. Acércate, para que pueda impregnar todo tu ser con mi aliento. Eres una mujer y, más que todos los demás, me necesitarás en cada paso de tu vida. La paciencia es la lema de mujer.